Azerbaiyán, antigua república soviética en el Mar Caspio. La represión y la falta de libertad de prensa están aquí a la orden del día. No obstante, sus reservas de petróleo y gas la hacen cada vez más importante para Europa. Frank Schwabe vino aquí como observador electoral por mandato del Consejo de Europa. Estas han sido las primeras elecciones de mi vida en las que he visto fraude electoral a gran escala. En este país todo está controlado. Aquí no tenemos prensa libre, nada de nada. Azerbaiyán es uno de los últimos países en el ranking de libertad de prensa. Este documental se rodó en gran parte con cámara oculta. Todos los participantes, dispuestos a mostrar cómo se gestó uno de los mayores escándalos de corrupción de Europa, asumieron riesgos. Viene uno como un diputado insignificante, pero que lo tiene todo y ve todo esto. Ve todas las cosas que puede hacer aquí. El presidente y su esposa te invitan, te hacen regalos e incluso por la noche una dama llama a tu puerta. Y entonces piensas que estás lejos de casa, de Berlín, de Estrasburgo y de todo eso. Y piensas que hace buen tiempo y que aquí todo el mundo es rico, que no hay problemas. Todos te dicen lo agradable que eres y es entonces cuando algunos, no todos, pero sí algunos, acaban dejándose comprar. Políticos europeos que se dejan comprar, ¿cómo funciona esto? Schwabe es diputado del Bundestag, del Parlamento alemán, desde 2005. Me llamo Frank Schwabe. Buen día. Schwabe también encabeza la delegación alemana del Consejo de Europa. Se desplaza regularmente a Estrasburgo, donde está la sede de este organismo internacional. Fundada tras la Segunda Guerra Mundial, esta institución europea reúne a una cuarentena de países consagrados a la defensa de los derechos humanos. Debemos saber que esta organización está en una encrucijada, igual que los derechos humanos en todo el mundo. Es un político comprometido, pero también realista. Si decidiéramos no comerciar con Azerbaiyán y otros regímenes del estilo, entonces nos quedaríamos con muy pocos países. Por eso hay que ser realistas. Reforzamos regímenes cuestionables cuando cerramos acuerdos económicos con ellos. Nunca he dicho que haya que dejar de hacer negocios con este tipo de gobiernos, pero eso no significa que no se los pueda criticar. Hablar claro con Azerbaiyán, el país vive de su petróleo y de su gas. Ha logrado forjarse una riqueza y un prestigio internacional considerables gracias a los combustibles fósiles que necesitamos en Europa. Este país está, según se mire, bendecido con petróleo. Pero en el fondo también es una maldición, porque sin control democrático el dinero acaba en los bolsillos de unos pocos. Frank Schwabe se prepara para una reunión que no carece de riesgos. Quiere dar esperanza a una mujer cuya libertad corre peligro. Vamos a reunirnos con Khadija Ismailova, una de las detractoras más valientes y también más conocidas del régimen azerí. Khadija Ismailova es periodista de investigación y bloguera. Solo su fama y la presión internacional la protegen de las autoridades. El gobierno va con cuidado porque sabe que se trata de una figura simbólica. Si la detienen, habrá protestas internacionales. El Consejo de Europa aprobará resoluciones y Azerbaiyán quedará en evidencia, algo que quieren evitar. En cuanto Khadija le tiende la mano, intervienen unos hombres de paisano, probablemente del Servicio Secreto Nacional. Quieren impedir que conceda una entrevista. Hola, encantado de conocerla. ¿Qué tal?
En el ascensor nos dice que volvamos a encender la cámara ignorando a las autoridades. Es difícil vivir con la sensación de que alguien quiere hacerte callar. La bloguera habla, aunque con su trabajo esté arriesgando su vida. Usted va por la ciudad y ve edificios hermosos. Yo solo veo corrupción. Detrás de la corrupción y la intimidación está la familia del presidente Ilham Aliyev, que heredó el poder de su padre. Khadija investiga los negocios de la familia presidencial. He investigado en los papeles de Panamá y he encontrado 11 empresas que pertenecen a familiares del presidente. Revela participaciones hasta ahora desconocidas del clan presidencial en bancos y empresas de telecomunicaciones privatizadas. Khadija es condenada a 7 años de prisión. Al cabo de 1 año y medio, y gracias a la presión internacional, recibe la libertad condicional. Khadija Ismailova es una de las defensoras de los derechos humanos y periodistas más comprometidas aquí en Azerbaiyán y a nivel internacional. Realmente es un ejemplo admirable de persona que arriesga su vida personal, su felicidad por una buena causa, y merece que todos los que estén en condiciones de hacerlo la apoyen internacionalmente en su compromiso. Por eso es muy duro comprobar que hay diputados capaces de apuñalar a gente como Khadija Ismailova por la espalda, solo por interés propio. Es trágico y vergonzoso a la vez. El político alemán sabe muy bien lo que es apoyar a la gente en una dictadura y luchar por sus derechos, por su libertad, pero nunca imaginó que para ello tendría que enfrentarse a sus propios aliados en el Consejo de Europa. Estamos en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el corazón de esta institución. Todo comenzó en 2013 con una de sus primeras votaciones en el Consejo de Europa. Fue en esa votación en la Asamblea Parlamentaria donde al final y después de un agitado debate se decidió por mayoría que en Azerbaiyán no hay prisioneros políticos. Pero hablemos también de las personas que están en prisión. Si votamos por el informe del señor Stresser, espero que no lo hagamos, ya no habrá retorno. Sería un grave error y la distorsión deliberada de los hechos. Sobre todo teniendo en cuenta la situación geopolítica muy compleja a la cual se han referido ya muchos colegas. Peligroso y sensible. Por esta razón no duden en votar en contra de este informe. El voto solo pretende constatar que hay presos políticos en Azerbaiyán, algo que es todo menos un secreto. De forma inesperada, la mayoría de los eurodiputados vota en contra del informe del entonces jefe adjunto de la delegación alemana, Christoph Stresser. Personalmente aquello me destrozó, y sí, me llevó mucho tiempo superarlo. Stresser todavía no ha digerido aquella derrota. ¿Por qué? ¿Acaso no es parte de la vida de un político? Fue algo histórico en el Consejo de Europa que la Asamblea Parlamentaria rechazara un informe de una comisión con semejante mayoría. Lo que sorprendió al entonces comisionado de Derechos Humanos del gobierno alemán no fue solo el resultado de la votación, sino cómo se llegó hasta ahí. El pleno se llenó de forma inesperada. Había más de 200 diputados en la sala, un número poco habitual en la Asamblea Parlamentaria. Y estaba claro que los habían movilizado. Había diputados italianos, franceses, británicos y también alemanes. Había gente que se abrazaba y celebraba el resultado, y hoy sé que estaban celebrando el hecho de que habían recibido mucho dinero por ello.
Fue una votación comprada. Son graves acusaciones. Actualmente hay varias investigaciones en curso contra antiguos diputados del Parlamento Europeo por presunta corrupción. ¿Pero qué dice Azerbaiyán sobre las acusaciones de corrupción? La embajada azerí nos contestó que construye sus relaciones con los países europeos de forma transparente y legal. Frank Schwabe se preguntó entonces si tenía sentido seguir en el Consejo de Europa. La celebración del éxito de Azerbaiyán me pareció tan absurda y preocupante que me dije, o te bajas aquí y ahora, o intentas hacer todo lo posible para evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Aunque entonces no sabía qué había pasado exactamente. Fue entonces cuando un informante lo contactó. Gerald Naus dirige la Iniciativa Europea de Estabilidad, un grupo de expertos que investiga la corrupción en todo el mundo y tiene excelentes contactos en Azerbaiyán. Comparte con Frank Schwabe lo que le cuentan sus fuentes. Teníamos fuentes en Azerbaiyán que intentaron explicarnos lo que había pasado. Algunos nos detallaron cómo se sobornaba sistemáticamente a la gente aquí en Estrasburgo, cómo llegaban regalos a las habitaciones, cómo se transfería el dinero, cómo se organizaban vacaciones pagadas, con toda una lista de nombres. 3 miembros del Bundestag alemán también bajo sospecha: Eduard Lindner, Axel Fischer y Karin Strenz. Los 3 reciben dinero de Azerbaiyán, viajan al país y participan en misiones de observación electoral. Nuestras fuentes nos explican cómo procede el régimen, y lo que vemos es el resultado. Diputados que se levantan y dicen que esto no es blanco, sino negro, que elecciones fraudulentas son elecciones justas o que los presos políticos no son más que delincuentes. Strenz, Fischer y Lindner rechazan las acusaciones por infundadas. Frank Schwabe también viaja a Bakú para observar las elecciones en nombre del Consejo de Europa. El día de las elecciones, los observadores visitarán varios colegios para documentar el proceso electoral. Frank Schwabe recuerda un encuentro que le sorprendió. Entonces me topo con la señora Strenz cargada con bolsas de boutiques, el día de la observación electoral. La diputada Karin Strenz también está en Bakú para observar las elecciones, pero en la jornada electoral opta por ir de compras. La señora Strenz se fue de compras, pero al día siguiente afirmaba rotundamente que habían sido unas elecciones libres y justas. Por supuesto, no fue nada de eso. Las autoridades europeas iniciaron entre tanto las primeras investigaciones, pero no en Alemania. Sabemos, gracias a los fiscales italianos, que un parlamentario azerbaiyano de esta Cámara transfirió más de 2,4 millones de euros a través de empresas buzón a otro de Italia, que era presidente del mayor grupo aquí en el Parlamento, el PPE, el Partido Popular Europeo, en el preciso momento en que se celebró la votación sobre los presos políticos. Tenemos constancia de ello por las transferencias, los correos electrónicos, las conversaciones entre el italiano y el azerbaiyano. Sus regalos son fantásticos, agradece textualmente el italiano al representante azerbaiyano en un correo electrónico, y sus deseos son órdenes. Fue condenado en Italia, pero absuelto en última instancia por falta de pruebas. Frank Schwabe y Gerald Naus siguen esperando que las autoridades policiales tomen medidas para que los autores no se salgan con la suya, pero la realidad es otra. Azerbaiyán sigue siendo miembro del Consejo de Europa. Incluso cuando descubrieron lo que estaba ocurriendo, no hubo consecuencias. Y por eso las autocracias no dudan a la hora de intentar corromper con dinero nuestras instituciones, democracias y parlamentos. El rastro de la corrupción y la violencia también conduce a la isla mediterránea de Malta. Matthew Caruana Galizia recuerda los peores días de su vida.
Este es el proyecto que desembocó en el asesinato de mi madre. La central eléctrica de gas Electrogas es una empresa conjunta de empresarios malteses, la alemana Siemens y la empresa estatal azerí SOCAR. Forma parte de una estrategia a gran escala para suministrar a Europa gas procedente de Azerbaiyán a través de un gasoducto. Daphne Caruana Galizia revela que políticos malteses de primera línea participan de forma encubierta en el proyecto gasístico a través de empresas en Panamá. Andrew es el hermano de Matthew. Recuerda lo que generaron las publicaciones de su madre. Recuerdo esa extraña sensación en el estómago cuando todo eso salió a la luz. La periodista Daphne Caruana Galizia sigue creyéndose a salvo cuando le están preparando una emboscada. La bomba estalló cuando mi madre bajaba la colina. Y la fuerza de la explosión fue tal que el vehículo terminó aquí, en el campo, ahí donde está la bandera. Daphne Caruana Galizia muere en su coche carbonizado. La investigación no termina de arrancar. Parece que en la isla optan por proteger a los más poderosos. Pero Matthew prosigue sus investigaciones. Mi madre se puso en contacto con una informante que trabajaba para Electrogas que le facilitó los contratos que el gobierno maltés no quería hacer públicos. Nos permitió conocer las condiciones de los contratos con Azerbaiyán y las personas que estaban detrás de los negocios en Malta. El rastro del dinero conduce a Suiza, a Ginebra. La empresa pública azerí SOCAR tiene oficinas en uno de los barrios más privilegiados. SOCAR era el vehículo para sobornar a los políticos malteses a través de empresas secretas de Panamá. SOCAR no quiso responder a nuestras preguntas. Las investigaciones de los dos hermanos les adentran en una red de corrupción de la política europea en torno a las materias primas. Eso asustó a la gente. Si era tan fácil asesinar a la periodista más famosa del país sin rendir cuentas, entonces solo era cuestión de tiempo hasta que golpearan de nuevo. Con ese miedo muy presente, buscan ayuda fuera de Malta y recurren al Consejo de Europa. Frank Schwabe se hace cargo del caso. Teníamos cada vez más miedo porque sabíamos muy poco. Ni siquiera sabíamos quién estaba detrás. Parecía un campo de minas. Ni siquiera podíamos confiar en la mitad de nuestra propia delegación en el Consejo de Europa. A pesar de la fuerte oposición del representante de Azerbaiyán, Samat Seidov, Frank Schwabe y los suyos consiguen sacar adelante un informe especial. Andrew y Matthew son escuchados en el Consejo de Europa. La presión tiene consecuencias. En Malta se producen detenciones y se dictan las primeras sentencias. La familia de la asesinada Daphne Caruana Galizia continúa su investigación periodística. Descubrimos que el dinero llegó de Azerbaiyán a Europa y fue pasando de un lado a otro como una pelota de ping-pong a través de Suiza, Lituania y los Emiratos Árabes Unidos. Destino final, una cuenta perteneciente a Jürgen Fenech. Dado que está siendo juzgado por su implicación en el asesinato de mi madre, todo apunta a que el asesinato se financió presumiblemente con este dinero. El empresario maltés Jürgen Fenech está detenido y será juzgado este año por presunto asesinato. También se inician investigaciones en Alemania contra 3 miembros del Bundestag, Eduard Lindner, Axel Fischer y Karin Strenz. Preguntado al respecto, Fischer habla de pruebas construidas y de investigaciones con motivación política. Unos meses más tarde, Karin Strenz fallece inesperadamente a la edad de 53 años.
Khadija Ismailova por fin puede salir del país después de años. Su primer destino, Alemania, para informar en el Bundestag sobre la situación actual en Azerbaiyán. La última vez que estuve en Berlín fue hace 8 años. En estos 8 años se me prohibió viajar, luego en prisión y de nuevo sujeta a la prohibición de viajar. Fue una época muy difícil. La periodista también hace preguntas críticas a Alemania. Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué los políticos alemanes mantienen su compromiso con Azerbaiyán? Es decepcionante, pero así son las cosas. Nos hemos dado cuenta de que los políticos europeos anteponen sus negocios con el gas antes que los presos políticos azeríes. La política de las materias primas es la política del poder. Los europeos somos más dependientes que nunca de las materias primas, porque para el Pacto Verde de la Unión Europea, que busca eliminar progresivamente los combustibles fósiles, necesitamos materias primas alternativas. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, es un invitado bienvenido y un socio estratégico por su petróleo y su gas. Todo apunta a que ya tiene un plan para la era que sucederá al gas y al petróleo. Septiembre de 2023. Tropas azeríes invaden la disputada región fronteriza con Armenia. En pocos días conquistan Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán celebra su victoria mientras más de 130.000 armenios huyen de la región. Preguntados por este éxodo, Azerbaiyán contesta que nadie tuvo que abandonar el territorio recién conquistado. Un informe gubernamental sobre minerales de Azerbaiyán permite adivinar qué había en juego con esta llamada Operación de Liberación, materias primas claves como cobre, cobalto y litio. Apenas un mes después de la conquista de Karabaj, Mukhtar Babayev, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, convoca a la Geomining Baku, la primera feria de minería de Azerbaiyán. Los nuevos territorios poseen ricos recursos naturales que desempeñarán un papel clave en la reconstrucción. Muchas gracias y buena suerte. Los representantes de Alemania también aceptan la invitación. Aquí encontramos lo que necesitamos para el futuro. Y para el futuro necesitamos metales para las energías renovables en el sector del automóvil, para la electromovilidad. Muchos de los yacimientos se encuentran en los territorios anteriormente ocupados, que ahora se están desarrollando y se están integrando gradualmente en la economía azerbaiyana. Azerbaiyán podría ser un socio muy bueno para nosotros porque nos permitiría disponer de recursos de cobre, oro, aluminio y también otros recursos. También podríamos permitirnos una buena cooperación de modo que ambas partes salieran ganando. ¿Qué papel desempeña la situación de los derechos humanos en el país? La cuestión de los derechos humanos aquí no es fácil, aunque tengo que admitir que no le he prestado mucha atención. Aliyev no va por ahí envenenando a miembros de la oposición en Inglaterra o Alemania, o los hace matar en la calle. Eso no ocurre aquí. Para las empresas mineras, ahora todo gira en torno a los derechos de explotación en las zonas recién conquistadas. La Anglo-Asian Mining Company cotiza en la Bolsa de Londres. La empresa firmó un acuerdo millonario con el gobierno de Azerbaiyán un año antes de la conquista. Farhan Hejazi es el máximo responsable de la Anglo-Asian Mining Company. No voy a negar en absoluto que nuestra principal motivación es la situación de las materias primas. Sobre todo en Europa y Estados Unidos, la demanda de estos minerales adquirirá una importancia estratégica. No se trata solo de intereses comerciales. Azerbaiyán mira al futuro. Aquí, en la región fronteriza con Nagorno-Karabaj, se están sentando las bases estratégicas. Minerales para las tecnologías del futuro.
Materias primas para el Pacto Verde, que garanticen el poder de Azerbaiyán una vez se diga adiós al gas y al petróleo. Si me lo permiten, se lo diré así. La mayoría de los países europeos querían que otros hicieran el trabajo sucio por ellos. Si esos países tienen que pagar ahora por su arrogancia, se lo merecen. Si ahora los europeos se dan cuenta de repente de lo dependientes que se han vuelto de terceros países, se lo han buscado ellos mismos. En Azerbaiyán, la búsqueda de materias primas críticas funciona a toda máquina. ¿Por qué nos aferramos a este país? Nos aferramos porque en Azerbaiyán hay materias primas y porque las necesitamos. Pero no solo nos ocurre con Azerbaiyán, sino también con China y otros países. También podría hablarles de todos los demás países. Lo que es especialmente amargo de Azerbaiyán es que explotan descaradamente esa necesidad. Azerbaiyán se encuentra en una posición geopolítica más fuerte que nunca. Frank Schwabe tampoco puede hacer nada para cambiarlo. Pero al menos quiere pedir cuentas a Azerbaiyán en el Consejo de Europa. En estos momentos estamos debatiendo la posibilidad de exigir a los diputados azeríes que rindan cuentas por lo que hacen y por las normas que infringen. Reunión en el Consejo de Europa. Ha llegado la hora de la verdad. Veo la mano del señor Schwabe. Frank, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Si se acepta la resolución de Frank Schwabe, el Consejo de Europa no ratificará las credenciales de la delegación de Azerbaiyán. No es fácil, la presión es enorme ahora mismo. Están contactando al canciller con la ministra de Asuntos Exteriores y hacen lo mismo con todos los demás estados del Consejo de Europa. En eso estamos ahora mismo. Aquellos miembros que apoyen la resolución, por favor, pónganse en pie. La hora de la verdad. Recordemos que en esta asamblea rechazaron años atrás el informe de Stresa. Gracias. La resolución cuenta con el apoyo necesario. Por primera vez, Azerbaiyán tiene que rendir cuentas ante el Consejo de Europa. No es fácil, pero hay que dejar claro que no lo toleraremos. Los representantes de Azerbaiyán se marchan en señal de protesta. Casi simultáneamente, la Fiscalía General de Múnich presenta cargos contra 2 antiguos miembros del Bundestag por aceptar presuntos sobornos de Azerbaiyán. La batalla por las materias primas del futuro no ha hecho más que empezar en Azerbaiyán y en muchos otros países. ¿Puede librarse sin sacrificar nuestros propios valores?